Buenas noches para todos. En nombre de la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo suroccidente, le damos la más cordial de las bienvenidas y vamos a recordarle nuestro curso taller de actualización del programa de uso optimizado de antibióticos. Hoy es la sesión número 2. Tenemos una invitada especial que es la doctora María Virginia Villegas, profesora adjunta y líder científica del área de resistencia bacteriana en gram negativos y epidemiología de la Universidad del Bosque, y vamos a hablar de pseudomonas aeruginosa, esa gran pesadilla sin fin, aspecto del diagnóstico del tratamiento. Vayan agendándose, 22 de septiembre es nuestra tercera sesión, Carbapenemasas, una historia que continúa, con el doctor Federico Pérez y con moderación de la doctora María Virginia Villegas. Posteriormente vamos a dar el 4 de octubre con el doctor Yanier Segura, hablaremos de Staphylococcus, Enterococcus y cuándo usar vancomicina, las diferentes estrategias de manejo. Y el 11 de octubre el doctor Cristian Payares nos contará de cómo estudiar un brote y un pseudobrote. Vamos a agradecer a nuestro patrocinador, que es Pfizer. Vamos a mostrar un corto video y posteriormente le daremos la bienvenida a la doctora María Virginia Villegas. Recuerden que no es necesario llenar formato o cuestionarios para la asistencia, y además recuerden que pueden hacer preguntas en el chat y estaremos muy encantados de poder interactuar con todos ustedes. Empezamos con el video, 2 minutos, esperamos que se sigan conectando y ya luego la doctora María Virginia Villegas nos hablará de esta gran pesadilla que es la pseudomonas aeruginosa. Sala de unidad de cuidados intensivos, lunes 7 de la mañana. Como infectólogos e intensivistas, hemos visto muchas infecciones críticas, complicaciones médicas, donde nos enfrentamos a situaciones difíciles. Hoy contamos con una gran opción, pero el tiempo es un factor que juega en nuestra contra a veces y del cual depende la vida de muchos pacientes. Y es ahí, en esa búsqueda por lograr una solución, que nos hacemos una pregunta evidente y es: ¿qué debo hacer para darle acceso de manera rápida y oportuna a un tratamiento seguro y eficaz para mi paciente? Una situación en donde trabajamos para garantizar el mejor tratamiento posible. Por ellos, por nuestros pacientes, por la oportunidad de verlos levantarse con calidad de vida y seguir viéndolos compartir con sus familias. Hoy, como médicos y microbiólogos, tenemos en nuestras manos acciones decisivas, donde, sin importar lo difícil de la infección contra la que luchemos a diario, hemos entregado con Savicefta una nueva oportunidad de vida a más de 4,000 pacientes. Donde, sin importar la infección contra la que luchemos a diario, juntos con Pfizer, entregaremos una nueva oportunidad de vida, llevando nuestra solución a cada rincón de Colombia. Con Pfizer, a través de Savicefta, podemos decir que estamos decididos por la vida. ¿Y tú? Es hora de tomar acción. Buenas noches. Hola, José. Muchas gracias por esta invitación. ¿Se oye, cierto? Buenas noches, María Virginia. Se escucha perfecto, se ve perfecto. Muchas Bienvenida y gracias. bueno, gracias por De verdad, acompañarnos. Mucha gente conectada. Nos van a hacer preguntas por el chat, así que bienvenida. de verdad es un placer. Muchas gracias por esta invitación. Voy a ponerlo en modo presentación grande. ¿Ahí se ve? ¿Ya grande? No todavía. Verás que según ahora verás que sí. Según el link, ahí sí, ¿cierto? ¿No? Doctora, No todavía.
está compartiendo. No estoy compartiendo, dame un segundito. Entonces, es porque no me ha dejado compartir, un momentico. Creo que me tienes que dejar compartir porque no, todavía no he podido compartir eso. Tenemos que dar de esos superpoderes. Sí, dame los superpoderes porque todavía no puedo No, ya, compartir. doctora. Ya es súper poderosa. ¿Ya estoy superpoderosa? Bandeja de entrada. Espérate un segundo. Un momentico. Bueno, y mientras tanto, flechita la gente se está conectando, así que a todos bienvenidos también. Y bueno, esperemos que María Virginia nos pueda compartir la presentación. Bandeja de entrada. Tan raro que... Ah, ya la vi, es que... Pero tan raro, no porque no me deja meter una ventana. Tan raro eso. ¿Es la que tiene una flechita hacia arriba? Sí, pero es que la pongo la flechita hacia arriba, abrir bandeja de uso compartido y se pone hacia abajo. Dice bandeja de entrada, documentos. Ahí no me deja entrar. Déjame ver, yo pongo documentos, no porque yo ya lo tengo abierto. Dame pues, yo me meto por aquí a ver. No creo que esa sea porque ya la tenía abierta. Dejémoslo a ver si es por allí que puedo hacerlo. Nunca había pasado, pero pues siempre hay una primera vez. Déjame ver si me toca hacer este movimiento. Porque la otra opción es pasar la presentación Aquí, a ahí la están viendo. No, Ahí, tampoco. No, entonces no. no. No me está dejando compartir segurísimo. Es la primera vez que pasa. Seguro, seguro. No os preocupéis, siempre hay una primera vez. Doctora, ¿y si le da compartir la pantalla? Pues es que es lo que no me deja. Es que yo pongo la flechita, cerrar bandeja de uso compartido. Ve, ahí está. La flechita, abrir bandeja de uso compartido. Y apenas la abro, la flechita queda para abajo. Y dice bandeja de entrada ventana y chuleo la ventana y no deja entrar. O sea, usualmente después de eso uno pone ventanita. A ver, déjame ver. Acceder a pantalla completa. No, tampoco. Más acciones. A ver, nuestra configuración. Sí, acceder a pantalla completa, sí puede ser. Salir pantalla completa. O si no, envíeme la doctora, por favor, y yo se la... Bandeja compartida, no. Bueno, te la voy a mandar. Te la voy a mandar. Sonia. Ya, ahí se fue. A ver si ya la recibiste. Por aquí nuestros cibernautas dicen que te desconectes y vuelvas a ingresar. Bueno, eso Un puede ser. consejo que nos, Voy a consejo que hacer nos eso. dan, si quieres, pues lo puedes hacer. Ajá. Y ya estamos contigo en un ratico. Aquí te espero. Le vamos a hacer caso a Jefferson Vera, en el consejo de ¿cómo es que se llama esto? De la doctora María Virginia se desconecte y vuelva a ingresar. Pero mientras tanto podemos ir calentando motores, haciéndonos preguntas, si tienen problemas con pseudomonas, ferruginosa y alguna pregunta para calentar motores. Recordemos que la semana pasada con el doctor Esparza estuvimos hablando un poco de pseudomonas aeruginosa y las dificultades que tenemos en el diagnóstico y tratamiento de esta bacteria que sigue siendo una enorme pesadilla. Y hoy, con la doctora María Virginia Villegas, nos va a aclarar muchas dudas de la utilización de los antimicrobianos, aislamientos, terapia combinada, dosificación de los antibióticos, en el caso de Pseudomonas, mecanismo de resistencia en carba-NP negativa, pero con resistencia a carbapenémicos. Por ejemplo, vamos a tocar, Julio César Saavedra, estos temas que de verdad a todos nos interesan y que hemos visto un incremento de las infecciones por este microorganismo y por bacterias resistentes en todas nuestras clínicas y hospitales. Bueno, entonces vamos a dar espera que la doctora María Virginia se reconecte
y le damos inicio a nuestra actividad. Recordemos los horarios para las siguientes actividades. Ya los tienen, vayan agendándose. Septiembre 22 a las 7 p.m. con el doctor Federico Pérez y la doctora María Virginia. Vamos a continuar hablando de carbapenemasas. Fue excelente, Iván, tu pregunta. Bienvenido, Iván, sobre problemas con Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, resistente a ceftolozano tazobactam y ceftaibactam. Ahora con María Virginia abordaremos todos estos temas. Como vieron, esta es una bacteria bien compleja, con bastante virulencia, y que con estos métodos nuevos que tenemos, tanto moleculares y lo que hemos aprendido de la microbiología convencional, podernos ayudar y poder entender un poco los enigmas de la Pseudomonas. Ahora sí, María Virginia, bienvenida otra vez. Otra vez, espérate, yo abro otra vez la cosa porque me tocó cerrar todo, a ver si con eso. Pero mientras tanto, Sonia, ¿recibiste la charla por si acaso, para poder empezar? Bueno, aquí ya quedé abierta la charla, ahora sí me regreso. Espero que pueda compartir. Aquí está, vamos a ver, ahora sí. ¿Se ve? Ahora sí, María Virginia, se Ahora perfecto, sí. ya está en modo presentación. Gracias a los cibernautas. Bueno, listo, empecemos, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de esta pseudomona, una pesadilla sin fin, un poco de los aspectos diagnósticos y especialmente terapéuticos. Esta charla no tiene ningún conflicto de interés, la verdad. Yo recibo grants y honorarios de Pfizer, Merck, West Química y Biomedia, y todo el material científico es mío, y los conceptos emitidos son mi responsabilidad. Entonces vamos a tener tres objetivos. El primero es describir algunos mecanismos de resistencia en Pseudomonas aeruginosa importantes para entender su capacidad de seleccionar resistencia. El segundo es recordar las estrategias diagnósticas y terapéuticas que se deben implementar cuando Pseudomonas aeruginosa sea un patógeno probable. Y tercero, discutir las opciones terapéuticas nuevas para Pseudomonas, que es el nuevo término de difícil tratamiento. Entonces, hablemos un poquito de mecanismos de resistencia. Esta diapositiva me gustó mucho de este artículo porque pone a Pseudomonas resistente y hay tres factores muy importantes que contribuyen a su resistencia. Primero, la resistencia intrínseca, que son las bombas de flujo, la baja permeabilidad de su membrana externa y básicamente las beta-lactamasa cromosomal que tiene, que es principalmente AMC, que es su beta-lactamasa constitutiva. Luego viene la resistencia adquirida, que es básicamente una transferencia de genes que ya puede tener, y otras resistencias derivadas de las que vamos a comentar. Y luego la adaptativa, que básicamente son expresiones de genes, y entre esas está la exposición continua a antibióticos y algo de los que le voy a hablar, que es la expresión del medio ambiente, como es básicamente el biofilm, esa capacidad espectacular que ya tiene de protegerse en el medio externo. Entonces, hablemos un poquito de resistencia intrínseca a los antibióticos. La membrana externa de Pseudomonas es una bicapa simétrica de fosfolípidos y lipopolisacáridos incrustada con porinas que forman un canal de proteína en barril. Es una barrera selectiva que evita la penetración de antibióticos. La mayoría de los antibióticos van a tener que entrar a través de porinas, que vamos a hablar, que son estos canales de intercambio que utiliza Pseudomonas para meter los nutrientes y por las cuales tendrán que entrar la mayoría de los antibióticos. Una de las características de Pseudomonas es que básicamente es aproximadamente entre 12 a 100 veces más impermeable que la membrana externa de Escherichia coli. Existen porinas específicas, como es OPRD, que ustedes las conocen, que evolutivamente deja la entrada de ciertos aminoácidos, entre esas lisina, que se parece mucho a los carbapenems y es la razón por la cual los carbapenems entran por esta OPRD, lo cual le da una ventaja a Pseudomonas aeruginosa, como ustedes saben, porque al cerrar porina prácticamente pone en jaque, casi mate a los carbapenems, porque con una pequeña producción de su enzima constitutiva, que es el AMC, prácticamente lo lleva a rangos de resistente. Pero también existen las no específicas para el paso de otros antibióticos como son CFP, Mepiptas o quinolona, ceftazidime.
Dentro de este grupo están las porinas de flujo, o sea, la Pseudomonas utiliza esas porinas para conectar sus bombas de flujo de expulsión, que las vamos a ver más adelante, que son unos componentes muy importantes. Las bombas de flujo desempeñan un papel muy importante en la expulsión de compuestos tóxicos fuera de la célula. ¿Y qué más que son los antibióticos que son tóxicas para la bacteria? Porque se van a pegar en sitios estratégicos y básicamente van a tratar de interrumpir una función vital de las bacterias, en este caso de la Pseudomonas. Estas bombas de flujo se pueden clasificar en 5 familias, siendo la más importante la familia que se denomina RND por su papel clave en la multidrogoresistencia de Pseudomonas aeruginosa. Se han encontrado sobreexpresión de múltiples bombas de flujo en algunas cepas clínicas de Pseudomonas aeruginosa, contribuyendo al desarrollo de resistencia de múltiples fármacos en forma simultánea. Y esto es una cosa totalmente desafortunada, porque Pseudomonas en estas bombas que se denominan resistentes pueden bombear simultáneamente varios antibióticos, o sea, pueden bombear cefepime, ceftazidime, quinolonas, aminoglicósidos y además algunos compuestos antisépticos, por ejemplo. Sí, pueden bombear prácticamente alcoholes, clorexidina, etc. Entonces, aquí tenemos básicamente la porina OPRD descrita por el doctor John Quinn, donde él encontró que básicamente cuando se cerraba esta porina se daba cuenta que había resistencia exclusivamente para imipenem, que afectaba mucho más a imipenem, que era el carbapenem en esa época de elección, más que a otros antibióticos como cefepime y piperacilina tazobactam. Esta es la familia de bombas de expulsión en Pseudomonas aeruginosa y aquí precisamente está la RND, que tiene 3 componentes, uno que está sobre la membrana externa, otro componente que coge los antibióticos cuando están pasando por el espacio periplásmico y otro componente que está clavado en la membrana externa que le permite tomar antibióticos del citoplasma y bombearlos al exterior. Fíjense que es la única que tiene realmente 3 componentes a diferencia de las demás. Por eso se considera que es la bomba de expulsión más importante, característica de Pseudomonas aeruginosa, y también se encuentra en Acinetobacter baumannii. Entonces, fíjense cómo si el antibiótico entra por la porina, puede ser tomado por esta bomba que se llama tripartita, bien sea a través de este espacio periplásmico, bien sea a través básicamente del citoplasma y se bombea hacia el exterior. Bueno. De resistencia adquirida, podemos hablar que la Pseudomonas tiene una cefalosporinasa AMC inducible, que es similar a la AMC codificada cromosómicamente en varios miembros de los enterobacterales, de los cuales ya hemos mencionado en otras charlas, alguno de ellos, como es Enterobacter cloacae, por ejemplo, Serratia y Citrobacter, de los cuales Enterobacter probablemente es el más importante de esa familia, es el que siempre está entre los 5 primeros lugares de los gram negativos a nivel hospitalario. Las cepas de tipo salvaje de Pseudomonas aeruginosa producen solo niveles basales, realmente bajos de AMC, siendo las cepas de Pseudomonas con esta producción constitutiva baja sensibles a múltiples antibióticos que utilizamos contra Pseudomonas. Pero cuando la producción de AMC aumenta significativamente, Pseudomonas desarrolla resistencia a todos los beta-lactámicos, pero miren lo interesante, con excepción de los carbapenems. Existen también algunos aislados de Pseudomonas que producen BLES, muy interesante, llevando un alto grado de resistencia a la mayoría de antibióticos beta-lactámicos como penicilinas, cefalosporinas y Aztreonam. Sin embargo, las BLES frente a la producción constitutiva y elevada de AMC realmente es menos significativo. También existen enzimas modificadoras de aminoglicósidos, pero interesantemente no se han encontrado enzimas modificadoras de las quinolonas, a diferencia de los enterobacterales, que se encuentran ambas y que además pueden venir codificadas en los plásmidos que adquieren estos enterobacterales, que les dan la capacidad de producir beta-lactamasas de espectro extendido. Pseudomonas también puede adquirir cualquier carbapenemasa, de las cuales la BIM es la más prevalente en el mundo entero, seguida por la IM.
Ahora, una de las cosas que no se conoce muy bien es cuál es el mecanismo realmente de represión que hace Pseudomonas aeruginosa, que sí es mucho más claro en los enterobacterales. Por ejemplo, Tamerol reportaron que los pacientes con Pseudomonas hiperproductora de AMC tenían mayor probabilidad de bacteremia persistente, un 45% versus solamente 6% de los que no eran hiperproductoras de AMC. Sin embargo, no se pueden identificar actualmente los aislados de Pseudomonas aeruginosa que podrían hiperproducir AMC en el laboratorio clínico. Su capacidad, además de seleccionar resistencia durante el tratamiento, es un desafío mayor. Pacientes tratados, por ejemplo, con un beta-lactámico apropiado y sensible, o sea, por antibiograma inicial, puede presentar falla terapéutica durante el tratamiento secundario a la producción de AMC. Este fenómeno se ha observado entre el 14 al 56% de los pacientes tratados con penicilinas antipseudomonales, combinaciones con inhibidores de la penicilina, Astonam y cefalosporinas de espectro extendido. La aparición de resistencia o fracaso clínico se observa con mayor frecuencia en infecciones fuera del tracto urinario, probablemente porque las concentraciones en tracto urinario superan en creces las concentraciones a nivel de sangre, en pacientes con fibrosis quística subyacente y en pacientes con neutropenia. Estas son las poblaciones donde se ha encontrado mayor probabilidad de que ocurra básicamente estas fallas terapéuticas. Aunque la combinación se ha cuestionado de un aminoglicósido con un antipseudomonal beta-lactámico podría ser una estrategia para prevenir la aparición de resistencia mediada por AMC, esta combinación no siempre es efectiva para lograr este objetivo. De hecho, en el estudio de Chao, donde se utilizó un aminoglicósido junto con una cefalosporina para tratar de evitar la desrepresión de AMC, esto realmente no funcionó. Pero en Pseudomonas el problema es mucho mayor porque, a diferencia de los enterobacterales, a pesar de que existe un cierto paralelismo, en Pseudomonas no hay realmente una correlación clara entre su hiperproducción y la resistencia a carbapenems, y el mecanismo no es tan claro y no ha podido realmente entenderse fácilmente, como es el caso de los enterobacterales, especialmente, como les dije, del grupo que lo llamaron SpaceM o AMC, donde ustedes saben, este es el estado normal, donde la bacteria va reciclando fragmentos de peptidoglicano gracias a esta enzima, evitando que ocurra la represión. En este segundo diapositiva, que le hemos explicado previamente, cuando la pared celular de la bacteria se rompe en forma dramática por cualquier beta-lactámico y múltiples fragmentos de AMC entran al citoplasma y la enzima que se llama AMD se queda corta para reciclar estos fragmentos, entonces ocurre una señal en el citoplasma de la bacteria que es un SOS, toma los fragmentos, de hecho es el fragmento de ácido murámico el que dispara eso, se lleva al DNA donde todas estas bacterias tienen un represor que mantienen el gen de AMC básicamente sin expresarse, se da una desrepresión, o sea, el gen deja de reprimir, se expresa el gen, se producen copias y recuerden que todas las enzimas que se producen, bien sea a nivel cromosomal o por la adquisición de un plásmido, esa producción de enzimas migra en el espacio periplásmico y ahí es donde ocurre la diferencia. Si yo estoy dando un antibiótico que es estable a la presencia de AMC, como son los carbapenems, o en alguna forma cefepime, dependiendo la hiperproducción de AMC que haya, prácticamente la bacteria no va a poder sobrevivir porque el antibiótico no va a hidrolizarse, se pega a la PEP y acaba de matar la bacteria. Si yo estoy usando un antibiótico como es todas las cefalosporinas o un piperacilina tazobactam, básicamente el antibiótico va a ser hidrolizado aquí en el espacio periplásmico y la bacteria va a ser capaz de sobrevivir. Sin embargo, este mecanismo no ha sido claramente identificado en el caso de Pseudomonas aeruginosa. Lo único que se sabe es que el mecanismo puede activarse en algún momento y puede llevar también a fallas terapéuticas en los tratamientos, pero afecta mucho menos a los carbapenems. Bueno, de resistencia adaptativa es supremamente interesante porque la resistencia adaptativa de Pseudomonas aeruginosa implica la formación de biopelícula. La formación de biopelículas previene el efecto de los antibióticos y permite el desarrollo de resistencia a múltiples fármacos.
Para la formación de la biopelícula, los microorganismos tienen la capacidad de comunicarse entre sí, célula a célula, un proceso llamado quórum. El quórum está implicado en la producción, detección y respuesta de moléculas de señalización extracelular llamadas autoinductores. Entonces, la presencia del quórum controla la formación de biopelículas, los factores de patogenicidad y de virulencia en Pseudomonas aeruginosa. Entonces, aquí vemos que hay una baja densidad, se expresa ese quórum y lo que hace es una formación masiva de células que está dada por las autoinductores que llaman a estas células a concentrarse. Vamos a la siguiente. Entonces, aquí hay una representación esquemática de los 5 componentes que definen el desarrollo de biofilm en Pseudomonas aeruginosa. En el primer paso es una unión inicial de células bacterianas móviles a la superficie. Aquí está cómo estas células de Pseudomonas se pegan a la superficie de cualquier parte, digamos, de un dispositivo, de una superficie inanimada en el medio ambiente. Luego hay una adhesión irreversible de bacterias formando una monocapa a lo largo de la superficie, que es el paso número 2. Luego hay una maduración de la biopelícula que se caracteriza por la producción de una matriz entre las células, que es el número 3. Luego una formación de estructuras tridimensionales, que es el paso número 4. Y luego nuevamente hay una dispersión de la biopelícula que refleja el final de su vida útil y probablemente se va a ir a formar nuevamente otra biopelícula. Ahora, hay otro problema gigantesco con Pseudomonas aeruginosa, que es el papel de las células persistentes en la rizoestancia antimicrobiana de Pseudomonas aeruginosa. O sea, como si no fuera poco, la capacidad que tiene de formar biopelícula, para lo cual los antibióticos tienen muy poquita capacidad de penetración a través de esa matriz que forma y no pueden llegar a matar la bacteria, existe lo que se llaman las células persistentes. Es otro obstáculo importante en el tratamiento de las infecciones por Pseudomonas aeruginosa, es estas células persistentes, que son variantes fenotípicas que no son genéticamente resistentes a los antibióticos, pero sí tolerantes a altas concentraciones de antibióticos. Se desarrollan como consecuencia de respuestas heterogéneas al medio ambiente dentro de una población bacteriana genéticamente idéntica. Son aproximadamente el 1% de las células de la biopelícula. Tiene un crecimiento lento, metabólicamente inactivas y altamente tolerante a los antibióticos, como lo dije. La mayoría de las células de Pseudomonas aeruginosa pueden ser eliminadas por los antibióticos, pero sin embargo, estas células persistentes son capaces de seguir siendo viables y repoblar biopelículas debido a la existencia de su estado latente que detiene la síntesis. Entonces ustedes ven que debajo de esta biofilm, en esta superficie, evitan el sistema inmunológico, evitan los antibióticos, básicamente se quedan en un estado latente y posteriormente vuelven a replicarse haciendo una recaída de la infección una recaída de las infecciones en Pseudomonas aeruginosa. Y lo más interesante es que no son células realmente resistentes. Ahora, pasemos entonces, resumiendo, Pseudomonas aeruginosa tiene múltiples mecanismos genéticamente determinados para ser resistentes. Tiene una capa externa bastante impermeable, tiene la capacidad de tener porinas específicas que cierran el paso de los antibióticos, tiene otras porinas inespecíficas con bombas de expulsión que son capaces de botar prácticamente todos los antibióticos en forma simultánea, tiene la capacidad de localizar en el espacio periplásmico múltiples beta-lactamasas, tiene una enzima que es constitutiva, que es la enzima MC, que tiene la capacidad de reprimir, la cual no podemos saber exactamente cuándo lo va a hacer, tiene la capacidad de hacer mutaciones en diferentes blancos a los diferentes antibióticos, tiene la capacidad de formar biopelículas para quedarse básicamente pegado a las superficies, el problema de las prótesis, el problema de los catéteres, y además tiene la capacidad de tener unas poblaciones que se quedan allí latentes para posteriormente volverse a reactivar. Ahora, recordemos algunas de las estrategias diagnósticas y terapéuticas que desea implementar cuando Pseudomonas es un patógeno probable. Entonces, de diagnóstico, y esta es una diapositiva cortesía de Germán, solamente les quiero recordar varias cosas.
Las pruebas fenotípicas, que son las pruebas de captura, que son ampliamente sensibles, no específicas de la presencia de una carbapenemasa, te dice que hay una carbapenemasa. Posteriormente, tenemos las pruebas de diferenciación, que básicamente están las de ácido borónico de EDTA, que no son buenas para el diagnóstico de Pseudomonas aeruginosa. A veces utilizamos la EDTA simplemente para tratar de identificar la presencia de una metaloenzima, pero recuerden que 30% en las pruebas de EDTA uno puede tener falsos positivos porque el EDTA daña las purinas de Pseudomonas aeruginosa, hay una entrada masiva de EDTA y parece un falso positivo. El ácido borónico no es un buen indicador para saber si hay una KPC en el caso de Pseudomonas aeruginosa. Las pruebas de inmunoensayo de flujo lateral sí funcionan, tienen la limitación del número de enzimas que tienen allí, y las pruebas moleculares realmente son el gold standard para tratar de identificar cuál es el tipo de carbapenemasa que podría aportar la Pseudomonas aeruginosa. Ahora, esta es una diapositiva muy buena de Germán, en que dice cuando sospechar que una Pseudomonas aeruginosa es productora de carbapenemasa. ¿Sí? Si ustedes me dicen, por supuesto, la resistencia a carbapenems no implica la presencia de carbapenemasa. Recuerde que el mecanismo más prevalente de resistencia a carbapenems de una Pseudomonas es cierre porinas, activación de las bombas de expulsión y probablemente una mínima producción de AMC, lo cual le daría resistencia a carbapenems, pero no a cefepime, piptazo o ceftazidime. Por eso él pone en esta diapositiva que debe haber la resistencia a carbapenem, algunos de los carbapenems, pero con intermedio resistente a cefepime, a piptazo y a ceftazidime, pero tal vez el antibiótico que mejor o más sensible a la presencia de una carbapenemasa es ceftalozone tazobactam. ¿Por qué? Porque ceftalozone es probablemente la cefalosporina más potente que tenemos frente a Pseudomonas aeruginosa y con mucha dificultad una Pseudomonas sería resistente a ceftalozone si no hay la presencia de una carbapenemasa. Ahora tenemos que definir si requieren resultados en el mismo día. Sí, indiscutiblemente las pruebas moleculares son la primera opción. Si no lo tiene, tenemos básicamente la detección rápida, la RapidCard-ANP, para decirnos si sí o si no tiene una carbapenemasa y luego montar la parte de inmunoensayo de flujo lateral. Y si no, la segunda elección es básicamente estas pruebas, MSIM y EDTA, pero recuerden que el EDTA no es básicamente un gold standard. Ahora, en este artículo me gustó mucho de Tenover, que dice Pseudomonas productora de carbapenemasa, un reto emergente, dice una Pseudomonas resistente a carbapenem se aísla, cree que hay una carbapenemasa presente, acuérdate, aplíquele resistencia a las cefalosporinas y siempre a ceftalozone tazobactam. Si es positivas estas pruebas fenotípicas, básicamente cuestiones si hay una carbapenemasa presente, entre y hágale una genotipificación con PCR para identificar qué tipo de carbapenemasa tiene y basada en la carbapenemasa seleccione, por supuesto, la terapia. Si no, las pruebas fenotípicas no lo son, vaya y use el tratamiento estándar, mire a ver si es sensible a piptazo, si es sensible a cefepime y utilice cualquiera de esas opciones. Así, si no tiene ninguna de estas, vuelve y replantee si hay una carbapenemasa novedosa. Pero miren lo interesante, si usted cree que tiene una carbapenemasa y no hace la prueba, tiene un potencial muy grande de falla terapéutica. Así que nuevamente, las pruebas genotípicas por PCR deben volverse un gold standard para tratar de identificar la presencia de una carbapenemasa, porque ahí depende la escogencia terapéutica que hagamos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las opciones que siempre tenemos que tener en cuenta frente a Pseudomonas aeruginosa? Administrar el antibiótico en el tiempo correcto. Y esta es una diapositiva que he mostrado recientemente, donde cuando ustedes estén en la unidad de cuidado intensivo con un paciente séptico, siempre empiecen con el betalactámico primero, en este estudio que me pareció espectacular, donde demuestra que cuando estamos frente a las opciones terapéuticas de un betalactámico con vancomicina, en un paciente que tiene una sepsis de origen no conocido y un catéter venoso central, nunca empiecen con la vancomicina primero. Eso es una tendencia que tenemos por el hecho de que la vancomicina se toma más tiempo en la infusión,
pero el artículo demuestra que si usted empieza primero con la vancomicina, hay mayor asociación con mortalidad, que tiene toda la lógica del mundo. Empiece primero con el beta-lactámico y luego haga la infusión con vancomicina, que vancomicina en una segunda instancia en infusión no está relacionado con mayor mortalidad. Entonces eso es para que en las unidades de cuidado intensivo hagamos el cambio del orden de administración. Ahora, ustedes ya conocen esta diapositiva. Por cada hora que nos demoremos en la administración de un antibiótico, vamos aumentando un 10% de mortalidad. Esto es un llamado a las unidades de cuidado intensivo con los pacientes sépticos, donde la administración del antibiótico debe ser una emergencia, como tomar prácticamente un electrocardiograma en un paciente que está con un dolor torácico. Y si además de administrar el antibiótico tardíamente, administramos el antibiótico incorrecto, porque no conocemos la epidemiología local, la mortalidad puede aumentar hasta un 70%. Ahora, la administración del antibiótico a la dosis correcta es absolutamente clave, ya que hay una diferencia muy grande. Siempre que pensamos en Pseudomonas aeruginosa, debemos de irnos con dosis máxima y ojalá con infusión prolongada, a diferencia de cuando pensamos en enterobacterales, que son productores sobre todo de BLES, donde 1 gramo de meropenem puede ser suficiente cada 8 horas. En el caso de Pseudomonas siempre debemos de favorecer la dosis máxima. Ahora, si la infección está en sitios de difícil concentración del antibiótico, como sistema nervioso central, hueso, vegetaciones, infecciones de prótesis, sepsis, neumonía, la dosificación también debe tender a la dosis máxima por la dificultad del antibiótico de llegar al sitio de la infección. Esta diapositiva que le he mostrado miles de veces, simplemente lo que quiere recalcarle a ustedes que no es lo mismo cuando yo tengo una infección por un enterobacteral, que usualmente lo inhibo a una concentración baja, que puede estar alrededor de 0.5 microgramos, mínimo 1 microgramo, donde yo hago una infusión, en este caso de 500 miligramos de meropenem, lógicamente así haga la infusión en 30 minutos, como el MIC es tan bajito, yo voy a estar con el beta-lactámico 40-70% del tiempo por encima del MIC. Entonces, ahí yo no voy a tener un mayor impacto, voy a lograr realmente lo que espero con un beta-lactámico, que es realmente bañar en la bacteria con el antibiótico entre 40-70% del tiempo por encima del MIC, entre dosis y dosis. Pero si se trata de una Pseudomonas aeruginosa, que usualmente tiene mix alrededor del 8 de mix de concentración inhibitoria mínima 6 a 8, esta infusión en 30 minutos no lo va a lograr. Y el antibiótico va a estar en dosis subterapéutica hasta la siguiente dosificación, y es el momento cuando Pseudomonas expresa todos sus mecanismos de resistencia. Es una equivocación farmacológica dar unas administraciones cortas en el caso de bacterias que requieren mix elevados como Pseudomonas o Acinetobacter baumannii, o aún bacterias productoras de carbapenemasas. Entonces aquí la infusión prolongada va a lograr que esta misma dosis del antibiótico esté por encima del MIC el tiempo que requiere para un beta-lactámico. Entonces, pueden ustedes encontrar todos los estudios a favor y en contra de si la infusión prolongada funciona, pero en estos análisis de 6 estudios controlados aleatorizados, 4 estudios observacionales con calidad relativamente alta, el grupo de infusión rápida versus el grupo de infusión prolongada tuvo una mayor tasa de éxito clínico, la infusión prolongada, y una mortalidad más baja. Y el análisis de sensibilidad mostró que los resultados fueron estables. ¿Cuál es mi opinión? ¿Por qué en la literatura uno puede a veces encontrar que la infusión prolongada o continua no se asocia realmente con unos resultados como uno esperaría, de menor mortalidad, menores días de estancia, menores costos muchas veces y básicamente menores efectos secundarios? Es porque no todos los estudios básicamente han sido aleatorizados, tienen muchos bajo poder o con poblaciones de pacientes heterogéneos, unos pacientes estables, otros pacientes más críticos, con bacterias diversas. No es lo mismo comparar una Pseudomonas aeruginosa que comparar un E. coli, que comparar una Klebsiella, y sobre todo bacterias con concentraciones inhibitorias mínimas diferentes. Aún dentro de la misma Pseudomonas aeruginosa usted puede encontrar mix diferentes. Entonces, cuando hay esos estudios con poblaciones
tan heterogéneas, usted no va a ver resultados realmente de gran impacto. Pero desde el punto de vista farmacológico, indiscutiblemente tiene que haber una diferencia, como se las mostré. Ahora, dosis de carga es el otro mensaje muy claro. En las unidades de cuidado intensivo, en pacientes sépticos, hace una diferencia dar una dosis de carga. En este estudio, 500 miligramos de meropenem hizo una diferencia si realmente el paciente tenía unas concentraciones bajas de albúmina, un alto peso corporal y un alto aclaramiento de creatinina, y esto es lo que usualmente vemos en los pacientes en la UCI. ¿Por qué es importante? Porque desde el punto de vista del paciente séptico, por cada hora que pasa, lógicamente va a aumentar la mortalidad. Y si yo voy a dar una infusión prolongada y me voy a tomar 3 horas, pues van a ser 3 horas que estoy demorando al paciente para que reciba un antibiótico efectivo. Entonces, el consejo hoy en día es: dele una dosis de carga de 500 miligramos o 1 gramo de meropenem y luego coja los 2 gramos y haga una infusión de 3 horas. Dele 4.5 de piperacilina y luego haga una infusión de 3 o 4 horas. Dele básicamente cefepime si lo va a dar de 2 gramos y luego haga una infusión de básicamente 3 horas. Ahora, la dosis inadecuada está claramente relacionada con selección de resistencia, y ese estudio, que lo he mostrado muchas veces, es porque todavía yo sigo viendo en los hospitales una dosis subterapéutica de ciprofloxacina. ¿Por qué yo no uso ciprofloxacina en infecciones severas por Pseudomonas aeruginosa, especialmente en bacteremias y en neumonía? Porque aún en este estudio de Druzano, si yo usara 400 miligramos cada 8 horas, la selección de resistencia llega al 33%, selección que yo prácticamente nunca voy a ver con un beta-lactámico. Pero si además yo le doy una dosis inadecuada de ciprofloxacina, como es 200 a 300 miligramos cada 12 horas, la probabilidad de selección de resistencia de esta pseudomona está alrededor del 70%. Entonces, la dosificación es absolutamente clave para tratar de evitar la selección de resistencia de Pseudomonas aeruginosa. Ahora, administración del antibiótico por el tiempo correcto. Esta diapositiva que la he estado mostrando es absolutamente clave para que ustedes realmente tratemos de disminuir los tiempos de administración del antibiótico. No es posible que sigamos para la mayoría de las patologías administrando 14 a 21 días. En este estudio, en este artículo, que es bastante extenso, es una revisión espectacular de todas estas patologías, ellos claramente demuestran que para neumonía adquirida en la comunidad 3 a 5 días es lo mismo que 7 o 8 días, que si yo tengo una neumonía asociada al ventilador o una neumonía nosocomial, 7 a 8 días es lo mismo que 14 o 15. De pronto el único germen que todavía podría uno prolongar un poquito la terapia es Pseudomonas o Staphylo si tiene una neumonía necrotizante, pero de resto 7 a 8 días es más que suficiente. Si tengo una pielonefritis, 5 a 7 días es suficiente. Recientemente me contaron de la hija de un médico con una pielonefritis por una ble que recibió 14 días de ertapenem. Eso es inadmisible cuando ella había resuelto su infección al 5.º día. Ahora, infecciones intraabdominales, si hay un abdomen limpio, 4 a 8 días es suficiente. Bacteremias por gram negativos, 7 días, por favor. Una bacteremia por gram negativos con un antibiótico efectivo no necesita 14 días. Lo que usted tiene que hacer es tomar hemocultivos de control, sobre todo si se trata de Pseudomonas aeruginosa, para garantizar que el antibiótico ha sido efectivo. En el caso de BLES no necesita hacer una respuesta terapéutica. En el caso de KPC se utiliza ceftazidima y Bactam, probablemente tampoco, si usted ve que el paciente va bien. En el caso de Staphylo, probablemente yo tomaría hemocultivos para clasificar si es una bacteremia complicada o no. Pero 7 días con un antibiótico efectivo probablemente sea suficiente. En EPOC, primero demuestre que está infectado. En infecciones de piel y tejido blando, 5 a 6 días es suficiente. En osteomielitis se han disminuido el tiempo de tratamiento si uno curetea y tiene la lesión limpia. Y en neutropenia febril, pues el paciente usualmente, fiebre por neutropenia febril, ojalá el paciente esté afebril, estable, y se puede dar por 72 horas. Entonces recuerden, los pacientes generalmente, cuando reciben antibióticos, el antibiótico toma 48 horas en actuar.
Luego de 48 horas uno ve que el paciente está estable. Inmediatamente después empiezan a caer los signos y síntomas de infección. Más o menos al 5.º día uno ve la resolución de la infección. Espera 48 horas para estar en el lado seguro y suspende el antibiótico. ¿Cuánto tiempo le da? 7 días. Generalmente no necesita más. Finalmente vamos a discutir las opciones terapéuticas nuevas para Pseudomonas aeruginosa de difícil tratamiento. Esta gráfica me encanta porque enmarca básicamente los antibióticos para Pseudomonas no susceptibles que lo definen a carbapenem. Tenemos cefidorocol, tenemos ceftazimia y bactam, que dependerá del mecanismo de resistencia a la Pseudomonas. Tenemos ceftalozone tazobactam, que también dependerá del mecanismo de resistencia de Pseudomonas. Tenemos meropenem, que no adiciona mucho, por eso tiene un interrogante y no voy a hablar de eso en esta charla. Y tenemos imipenem relebactam, que tiene probablemente un aumento de la actividad de imipenem y probablemente podría ser una adición a la terapéutica. Entonces, esta es la nueva definición que ustedes van a ver de Pseudomonas con resistencia difícil de tratar, donde compromete todos los antibióticos excepto las nuevas opciones, que son ceftazimia y bactam, ceftalozone tazobactam, imipenem relebactam y cefidorocol. Entonces, la guía del IDSA, que hace un extensivo análisis de todos los artículos que hay hasta el momento, cuando habla de infecciones por Pseudomonas de difícil tratamiento fuera del tracto, 3 antibióticos de preferencia, ceftalozone tazobactam, siempre que no haya carbapenemasas, porque recuerden que es una de las cefalosporinas más activas frente a Pseudomonas aeruginosa, prácticamente no cruzan resistencia con los otros antibióticos, pero no tienen ninguna actividad mientras haya una carbapenemasa. De hecho, es una de las razones poderosas para poder diferenciar y usar métodos moleculares. Tenemos a ceftazidimia y bactam, que podría perfectamente funcionar. Ahora les voy a mostrar si tiene una KPC o si tiene una OXA. Y tenemos a imipenem relebactam. Y miren cómo alternativas tienen a cefidorocol y en algunas ocasiones podría tener aminoglicósidos. Ahora, aquí dicen cefidorocol es una alternativa. Ojo con el aumento de la mortalidad en un estudio que les voy a mostrar, que es el estudio de Matteo Bassetti. Hablan de ceftalozone tazobactam superior a las polimixinas en datos observacionales. Hablan de imipenem relebactam en Pseudomonas imiresistente, pero con el relebactam adquiere mayor actividad apoyado en un estudio controlado aleatorizado pequeño, y ceftazimia y bactam soportado por datos de aleatorizados agrupados. Entonces, tenemos este estudio de ceftalozone tazobactam en Pseudomonas aeruginosa, fue un estudio multicéntrico en Estados Unidos, donde le dieron ceftalozone tazobactam en Pseudomonas al menos por 24 horas, se evaluó la mortalidad 30 días, el uso de ceftalozone fue tardío, miren lo interesante, generalmente da algo y después ven que es resistente y lo cambian, con inicio de 9 días como mediana después de tener un cultivo positivo. 89% de los pacientes fueron sensibles a este antibiótico, 59% de los pacientes tenían neumonía, la curación clínica fue el 73% y la microbiológica el 70%, y el análisis de regresión multivariado encontró que este antibiótico en los 4 días del cultivo, de tener el cultivo, se asociaba a mayor sobrevida, eficacia clínica y curación microbiológica. Entonces la conclusión es que la ceftalozone tazobactam demostró una mayor eficacia a pesar de su inicio tardío. Debe ser siempre una consideración terapéutica para Pseudomonas multidrogo resistente. En el caso de ceftazimia y bactam no hay un estudio diseñado como fue en el de ceftalozone, pero en este estudio se hizo énfasis en Pseudomonas aeruginosa, ya que el 80% de estas cepas en este estudio fueron Pseudomonas aeruginosa y el 10% fueron enterobacterales productores de BLES. Todas las cepas fueron susceptibles a ceftazimia y bactam. Las infecciones más frecuentes fueron neumonía nosocomial, que eso es bueno, porque lo mismo que el otro estudio, cuando es neumonía demuestra la potencia del antibiótico. Bacteremia primaria, infección intraabdominal, infección ósea. El éxito clínico de ceftazimia y bactam en final del periodo de seguimiento fue el 90%. No hubo asociación con fallas clínicas, tipo de infección primaria, aislado microbiológico o monoterapia con ceftazidime. No se detectó ningún caso de desarrollo de resistencia, la habrá como cualquier antibiótico, pero en este estudio, y no se observaron eventos adversos relacionados con ceftazimia y bactam.
En este otro estudio, que ya se evidencia experiencia en la clínica con ceftazidime y avibactam para el tratamiento de infecciones por bacterias multidrogo resistentes, con énfasis en Pseudomonas, nuevamente, donde la eficacia clínica fue el 90%, miren los N, son realmente pequeñitos, pero la curación, miren aquí en neumonía nosocomial del 90%, en bacteremia del 85%, intraabdominal 75%, infecciones en hueso, que es off-label, pero aquí hay 4 pacientes que el 100%, infecciones de piel y tejidos blandos 100%, 2 pacientes nomás, otras infecciones 100, están las tasas de curación clínica según diferentes tipos de infección, y en las tasas de curación clínica según tipos de agentes, miren en Pseudomonas 33 pacientes con un 88% de curación, en BLES, pues por supuesto un 100%, infecciones mixtas solo 4, un 100%. Los datos de la vida real son complejos, no son aleatorizados, no son controlados, simplemente son descriptivos de lo que ha pasado en un centro o 2 centros frente al uso de estos antibióticos. Bueno, pasando a cefidrocol, es realmente un antibiótico muy interesante porque cuando hay una infección, en respuesta a las infecciones bacterianas, el sistema inmune innato de los pacientes minimiza el hierro libre disponible, el cual es un catión esencial para el crecimiento bacteriano. Entonces el cuerpo bloquea la producción de hierro y debido a la menor disponibilidad de hierro en el huésped, las bacterias aumentan la producción de sideróforos, permitiendo la entrada de cefidrocol, porque básicamente se pega, es un catecol sustituido, y una vez entra por la membrana externa, este cefidrocol se disocia de las moléculas de hierro y se une a las proteínas de unión a la penicilina, lo que interrumpe las síntesis de la pared celular. Actúa como una penicilina, actúa como una cefalosporina, pero una vez entra a través de este catecol sustituido. Entonces, no se afecta por la presencia de pérdida del canal de porinas o sobreexpresión de las bombas de flujo. En un estudio controlado aleatorizado, compararon los resultados de pacientes con infecciones por bacterias resistentes a los carbapenems tratados con cefidrocol versus el mejor tratamiento disponible, en gran medida basado en polimixinas, y básicamente obtuvieron muy buenos resultados. Pero hasta ahora son estudios pequeños. Hasta este estudio que se llamó el CREDBO, donde básicamente fue un estudio descriptivo, 100 centros, 17 países, 150 pacientes con gram negativos resistentes, 67 con neumonía, 47 con bacteremia, 36 con infecciones del tracto urinario, y básicamente de estos, miren que 56 en tensión para tratar fueron acineto, 60 fueron enterobacteriales carbapenem resistentes, 28 fueron Pseudomonas aeruginosa, y el resultado primario fue curación clínica. Acuérdense que fue un estudio abierto descriptivo. Entonces, ¿qué hicieron? Aleatorizaron 2-1, cefidrocol, 80 pacientes, y lo compararon con 38 pacientes que tuvieron la mejor terapia disponible. 11 monoterapia, 27 combo, de los cuales usaron principalmente polimixina. ¿Cuál fue la sorpresa? Básicamente, una mayor mortalidad en el brazo de cefidrocol versus la mejor terapia disponible. Entonces, numéricamente más baja en mejor terapia disponible, mayor mortalidad para Acinetobacter baumannii resistente a carbapenem. Si esto fue la sorpresa, todavía no se sabe por qué ocurrió eso, si fue básicamente por Acinetobacter baumannii, por la parte terapéutica. De hecho, después de este estudio se sigue utilizando cefidrocol en Europa y en Estados Unidos, pero siempre en terapia combinada. Entonces, no todo lo que luce muy bien es perfecto. En el sentido de que si ustedes miran la sensibilidad in vitro o la actividad in vitro de cefidrocol, teóricamente sirve para todo. Entonces, imipenem silestatina relevactam tiene actividad contra enterobacterales, incluyendo Blesian 6, Pseudomonas aeruginosa, pero no contra Acinetobacter. Imipenem relevactam disminuyó 4 veces la MIC de imipenem para Pseudomonas, restauró la actividad contra los aislados de Klebsiella productores de KPC, algunos resistentes a ceftazidime avibactam. Puede ser una alternativa a ceftazidime para carbapenemasas tipo KPC, si hay resistencia, no para oxas ni metalos, y tiene una actividad mayor para Pseudomonas, pero no productora de metalo beta-lactamasas. Y básicamente hay algunos estudios aleatorizados pequeños de 27 pacientes donde tuvieron una respuesta clínica favorable en el 81% de los pacientes versus
los que recibieron colistina. O sea, pareciera que la monoterapia fuera suficiente. Y este es un estudio que se llama Restore IMI 1, donde básicamente fue un estudio doble ciego descriptivo en varios países. Aquí está, principalmente Pseudomonas aeruginosa, algunos enterobacterales carbapenem resistentes, pero desafortunadamente no hubo diferencia en el resultado primario, pero sí una respuesta general favorable para el brazo de imipenem relevactam, probablemente porque no hubo un N suficientemente que le hubiera dado poder. Bueno, ¿qué dice la IDSA? Ya para terminar, el tratamiento para gram negativo multidrogos resistentes. Dice, ¿cuáles son los antibióticos preferidos para el tratamiento de infecciones fuera del tracto urinario causados por Pseudomonas de difícil tratamiento? Enumeran ceftalozone tazobactam, ceftazidima avibactam e imipenem silestatina relebactam como monoterapia. Para ellos son las opciones preferidas para el tratamiento de infecciones fuera del tracto urinario causados por Pseudomonas. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que surja la resistencia de Pseudomonas ETR a los agentes beta-lactámicos más nuevos cuando se usa para tratar infecciones por Pseudomonas ETR? Ellos dicen, la aparición de resistencia a ceftalozone tazobactam y ceftazidima avibactam ocurre con mayor frecuencia debido a sustituciones, inserciones o lesiones de aminoácidos en la cefalosporinasa derivada de Pseudomonas aeruginosa, la beta-lactamasa de la clase C codificada cromosómicamente, que fue la que yo mencioné, comúnmente conocida como el AMC pseudomonal. En cambio, la aparición de resistencia a imipenem silestatina relebactam es menos clara y puede estar relacionada con el aumento de la producción de esta beta-lactamasa en combinación con la pérdida de OPRD. Entonces, sí puede ocurrir, igual que cualquier antibiótico, no es tan frecuente, pero indiscutiblemente Pseudomonas está capacitada para hacer resistencia a cualquier antibiótico. Ahora, ¿cuál es el papel de la terapia antibiótica combinada para el tratamiento de las infecciones causadas por Pseudomonas? Ellos dicen, la terapia combinada no se recomienda rutinariamente si se ha confirmado la susceptibilidad in vitro a un antibiótico de primera línea. Ellos dicen que los estudios y las revisiones que han hecho dicen que hay más toxicidad en la terapia combinada, que no hay una evidencia que la terapia combinada sea superior, mientras alguno de estos agentes, llámese ceftalozone tazobactam, ceftazidima avibactam o imipenem relebactam, tengan susceptibilidad, sensibilidad in vitro. Entonces, en resumen, para el manejo adecuado de Pseudomonas aeruginosa se requiere conocer la epidemiología local y los mecanismos de resistencia prevalentes en Pseudomonas aeruginosa, seguir los principios fundamentales para el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa, el antibiótico en el tiempo correcto, a la dosis correcta y por el tiempo adecuado. Dentro de las opciones terapéuticas en Pseudomonas aeruginosa DTR, multidrogo resistente y DTR, tenemos ceftalozone tazobactam, descartando siempre la presencia de carbapenemasas, ceftazidima avibactam como la primera opción de primera línea si se sospecha la presencia de una carbapenemasa tipo KPC OXA48 y la adición de astronal si existe una metalobeta-lactamasa. Imipenem relebactam, que no hay en el país, sería la segunda opción si resistencia a ceftazidima avibactam. Cefiderocol podría ser una opción para Pseudomonas resistente a los anteriores, pero faltan estudios. Y el conocimiento de los nuevos antibióticos es vital para optimizar su uso y disminuir el riesgo de la resistencia bacteriana. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María Virginia. Yo creo que, como dice el título de la charla, vamos a seguir teniendo pesadillas con esta Pseudomonas aeruginosa. Todo lo que nos mencionaste de sus mecanismos a través de los cuales va adquiriendo resistencia, su capacidad de adaptación, cómo durante el tratamiento inclusive hay una selección de mutantes resistentes. Y bueno, y el papel de cómo poder puntualizar todas estas nuevas ayudas diagnósticas y nuevos tratamientos que tenemos. Hay varias preguntas por acá. Voy a respetar como el orden de llegada. El doctor Julio César Saavedra nos pregunta que si tenemos una carba NP negativa, pero resistente a los carbapenémicos, y pues te enlazo la pregunta con la del doctor Daniel Alejandro. En este caso, preguntan si estamos pensando, podemos pensar en una resistencia intrínseca, bombas de flujo, cierre de purinas,
y si es necesario montar una prueba complementaria con sinergia del EDTA. ¿Con sinergia de EDTA? O sea, EDTA, sí. si yo tengo una carba NP negativa, eso es mucho más sensible que hacerle cualquier otra prueba. O sea, yo me quedaría tranquila. Si la carba NP es negativa, también me gustaría ver el fenotipo realmente. O sea, porque si el fenotipo muestra, a mí me dicen que es ceftalozone tazobactam resistente y tiene resistencia a carbapenem y a otros antibióticos y el carba NP me sale negativo, ups, yo diría que podría ser un falso carba NP. ¿Por qué? Porque a veces el color es muy tenue y a veces es difícil distinguirlo. Ahí yo te diría, hágale otra prueba, ¿sí? Para tratar de mirar si definitivamente no tiene una carbapenemasa, y lo ideal sería hacerle una prueba molecular. Entonces, sí, el carba-NP que cambia el color es bastante sensible, pero ojo, a veces la distinción de colores es bastante complicada. Y otra cosa que hemos notado en la Universidad del Bosque que nos mostró Elsa es que a veces en el flujo lateral salen muy tenues las rayitas, muy tenues a veces las rayitas que te identifican la carbapenemasa. Entonces, mucho cuidado con eso. No es lo común, pero puede pasar. Entonces, ante la sospecha clínica, idealmente repite el método o hazle un PCR a ese cultivo. Sí, de hecho el doctor Iván Rodríguez nos preguntaba que él tiene problemas con pseudomonas ruginosas que son resistentes a carbapenémicos, carba-NP negativa, pero también son resistentes a ceftolozano tazobactam y ceftazimab-bactam. Y posiblemente es lo que tú estabas mencionando en este momento. Sí. Sería bueno o sea que en PCR a esas cosas, porque si es negativo, yo podría decir que es probablemente tiene esta pseudomona múltiples mecanismos y de pronto tiene una cefalosporinasa que se las puede llevar. O sea, no solamente las carbapenemasas dan resistencia a estos antibióticos, se han descrito, como dije, la cefalosporinasa de pseudomonas aeruginosa, pero no es el mecanismo más frecuente, sobre todo en el caso de ceftalozone tazobactam, ¿no? Es un antibiótico bastante estable a la presencia de esta enzima. Ok, perfecto. Aquí nos pregunta Sebastián Trujillo que cuándo se considera una AMC aumentada para direccionar a sí mismo la antibioticoterapia. Y Jorge Rubio nos dice que si una inducción de AMC positiva sumada a una resistencia a cefepime orienta hacia una hiperproducción de AMC. En enterobacterales, sí, pero en pseudomonas, no. ¿Por qué? Y eso fue, entonces imagina lo que me puse a leer y no entendí. O sea, es muy complicado porque como pseudomona tiene bombas de expulsión para cefepime y a veces exclusivamente para cefepime, no para ceftazidime, y a veces solo para ceftazidime, para carbapenems, para todo, es muy difícil decir que la razón de la resistencia sea solamente AMC. Entonces, a diferencia de los enterobacteriales que funciona en general la regla de decir, usualmente se lleva a todas las cefalosporinas, es más estable a cefepime, cuando hay hiperproducción se lleva a cefepime y luego son más estables los carbapenems y tendría que cerrar porinas para llevarse a los carbapenems. En pseudomonas no es así, porque tiene, recuerda, cierre de porinas, tiene flujo, hiperproducción de AMC, todo lo que tú quieras. Entonces, por eso yo puse ahí que no hay una prueba en el laboratorio que te pueda definir cuando una pseudomona es hiperproductora de AMC. Lo único es que puede producir AMC, llevarse toda la cefalosporina y seguir siendo sensible a los carbapenems. Ok, perfecto. Y aquí nos pregunta Daniel Alejandro que qué tal funciona la prueba del Carba 5, que es esta prueba de flujo lateral. Ahorita mencionabas algo de las líneas tenues, pero no sé si le puedas ampliar sí. a Daniel Alejandro. No, en general funciona bastante bien. O sea, si tú tienes esa prueba, tienes un fenotipo compatible, ándate con esa prueba que en la mayoría de las veces te va a funcionar bastante bien. Si te sale una cosa muy tenue y sigues sospechando porque tu carba NP inicialmente fue positivo y luego te vas y haces esta prueba de flujo lateral y no te sale, probablemente repítela o utiliza otra prueba. Porque lo más seguro es que va a tener una carbapenemasa.
Perfecto, muy bien. ¿Nos podrías repetir, María Virginia, esto que nos contaste del ácido borónico y del Ah, sí, EDTA, sí, que mencionaba porque estas son pruebas que están mucho, disponibles todavía, que todas las tenemos, ¿verdad? sí. Que sabemos que todavía existe dificultad en la implementación de estas pruebas moleculares, de la prueba de flujo lateral, pero para que nos quede como bien claro este concepto Sí. del ácido borónico y de EDTA en Pseudomonas. Entonces, cuando tú tienes un Carba-NP positivo y tienes un enterobacterial, sin ser unas pruebas relativamente buenas, te funcionan mejor en enterobacteriales y tú haces ácido borónico positivo, tienes usualmente una KPC. Haces EDTA positivo, tienes una metaloenzima. La oxa se queda en el limbo porque ninguna de las dos te va a definir si es una oxa. Pero en el caso de Pseudomonas aeruginosa, estás perdido. El ácido borónico no te sirve y el EDTA, si bien si te sale positivo, podría ser una metaloenzima, pero acuérdate que más o menos 30% de EDTA positivo pueden ser falsos EDTAs. Pero lógicamente, si el Carba-NP es positivo y el EDTA te sale positivo, pues tú podrías pensar que se trata de una metaloenzima. En Acinetobacter baumannii ni te atrevas, estas pruebas no funcionan en Acinetobacter baumannii. Bueno, entonces, Súper, si no está bien. tienes nada más, Pseudomonas aeruginosa, Carba-NP, cambio de color positivo, ensaya un EDTA. Y sobre todo, tamiza sistemáticamente ceftazidime avibactam y ceftalozone tazobactam. Si ceftalozone es resistente y ceftazidime es sensible, lo más seguro es que tenga una carbapenemasa y generalmente es una metaloenzima. Pues si es una metaloenzima sale resistente los dos. Si es KPC se lleva ceftalozone y es sensible ceftazidime. Ojo porque ha habido unos datos en que sale, ojo con esto, Carba-NP positivo, ceftazidime sensible, ceftazidime avibactam resistente, cefepime sensible, eso no es factible. Ojo con los fenotipos porque sale, vuelvo a repetir, Carba-NP positivo, sale así, resistencia a carbapenem, sensibilidad a cefepime o a piptazo, ceftazidime avibactam resistente. Eso no es factible, ¿sí? Hay un problema a veces en las tarjetas, en el tamizaje, eso se tiene que interpretar porque eso no es verdad. Pero el punto al que voy es que tamicen sistemáticamente ceftalozone y ceftazidime siempre porque eso les puede ayudar en tomar una decisión. Súper, yo creo que ese es un mensaje bastante importante que en Pseudomonas aeruginosa tamizar siempre ceftavibactam y ceftolozano tazobactam. Bueno, ahora vamos a las preguntas de tratamiento. La primera es, nos preguntan por la tigecyclina. Hay dudas con un mix de tigecyclina, se sabe que no es activa para Pseudomonas, pero algunos sugieren que puede ser un último recurso. ¿Qué opinas de tigecyclina en Pseudomonas aeruginosa? No, cero. No las puedes utilizar, desafortunadamente. No tienen ninguna actividad frente a Pseudomonas aeruginosa. En Pseudomonas, recuerda, solamente tienes desafortunadamente unas drogas anti-Pseudomonas que son aminoglicósidos, Tobra, Amica, Tobra no en Colombia, y Genta, si hay sensibilidad, puede funcionar. Tienes ceftazidime, piptazo, cefepime, mero, imi, bueno, tori, digamos, que no tiene una ventaja, cipro, aunque el levo funciona, pues digamos tiene cierta actividad, cipro es la reina de las quinolonas. ¿Cuál me queda? Ceftalozone, ceftazidime, y paré de contar, bueno, polimixina, entre comillas, porque la verdad, fosfomicina, es impredecible, pero puede funcionar. Astronam, por supuesto, y no más. Simplemente no hay nada más. O sea, por eso Bueno, bloquea ceftriaxona, así salga in vitro. Tienes que bloquear todos los demás antibióticos y no los puedes reportar. perfecto. Aquí nos preguntan en Pseudomonas aeruginosa, María Claudia nos pregunta, en Pseudomonas aeruginosa metalo, es frecuente que las BLES inactivan el astronam. ¿Qué daría de tratamiento? Entonces ahí es un problema grande porque yo siempre lo he dicho, tú le tienes que decir a un auditor, venga, ceftazidime avibactam es resistente y astronam es resistente, pero si usted lo da, los dos juntos pueden funcionar. Por eso sería tan importante las pruebas moleculares. Porque el astronam lo inactiva las BLES, pero si tú le das ceftazidime avibactam antes, o sea, haces la infusión
El Avibactam protege al Astronam del Ablé y es el Astronam el que va a ir a actuar contra la metaloenzima. Entonces, por eso es que la combinación sí funciona. Entonces, la metaloenzima inactiva a ceftazidima y Avibactam, pero tú das al ceftazidima y Avibactam de primero para que se enfrente, y de hecho ceftazidima llena algunos de los sitios hidrolíticos de la metaloenzima, y el Astronam el Avibactam va protegiendo al Astronam y el Astronam es el que va a actuar, y funciona. Al menos los estudios en enterobacterales son claros. En Pseudomonas no hay ese estudio, pero cruzamos los deditos que funcione, porque es que tampoco las combinaciones, se han hecho estudios claros con combinaciones. Eso es lo más chistoso, que estamos usando combinaciones, pero muéstrame los estudios que las combinaciones han funcionado. No hay estudios aleatorizados con ninguna combinación. Perfecto. Y cuando utilizamos ceftazidime con Astronam, ¿cómo recomiendas tú que deben ser la infusión de cada uno de estos medicamentos? Ceftazidima y Avibactam se da 2.5 gramos en infusión de 2 horas. Con eso tú tienes el 98% del target attainment, o sea, subes por encima prácticamente de 8 de MIC de Pseudomonas. Prácticamente estás casi por encima del punto de corte resistente. Lo das y inmediatamente después haces la infusión de Astronam, que debe ser 2 gramos también cada 8 horas. Entonces hace la infusión de ceftazidima y Avibactam y simultáneamente o inmediatamente después hace la infusión de Astronam. Perfecto. Y si no contamos con ceftazidime, con ceftolozano tazobactam, ¿cuál sería tu recomendación? Porque tenemos lugares donde no están disponibles, inclusive aquí tenemos personas de otros países que tienen problemas con la disponibilidad de estos antibióticos. ¿Qué recomiendas si no hay ceftazidime y no hay ceftolozano tazobactam? Entonces, hay una cosa que sí quiero decir. Si tú tienes una metaloenzima y no tienes Astronam, ni lo intentes dando ceftazidima y Avibactam. Lo estás hidrolizando, estás botando el ceftazidima y Avibactam a la basura. En ese caso, sabiendo que vas a aumentar la mortalidad, que vas a aumentar los efectos secundarios, toxicidad y todo, tendrías que hacer una combinación de polimixina, indiscutiblemente, si es en orina colistina, pero si no polimixina, tendrías que adicionar fosfomicina, 6 gramos cada 8 horas mínimo, y tendrías que cruzar los dedos a ver qué otra cosa te sale sensible, que esa es la dificultad con Pseudomonas. Entonces, el problema es que si es una aminoglicosis con polimixina, vas a tener una toxicidad renal de pronto, pero tendrías que ver polimixina, fosfomicina. Si es ciprosensible, le das dosis más altas, pues como le tienes que dar 400 cada 8. Si es amicacina, pues le das amica con dificultad, no sé qué más darle. O sea, ¿qué le darías tú? ¿Qué más le podrías dar? Si es que si es una carbapenemasa, a pesar de que tenga piptazo sensible, no se la debes dar. Si es cebapime sensible, no se la debes dar. O sea, nada le sirve. O sea, de pronto, un carbapenema dosis alta y eso. De todos los betalactámicos, el que más de pronto le serviría sería un carbapenem, y yo duraría mucho dependiendo del MIC. Bueno, no. Doctora Silvia, vamos a seguir teniendo pesadillas con esta Pseudomonas. La doctora María Antonia Silva felicita a Jamie, Sonia por el soporte logístico. Bueno, mil gracias también para ellas. Y cuando hay AMC, María Virginia nos pregunta, Diana, ¿cuál es la opción terapéutica en Pseudomonas cuando hay AMC? Lo que pasa es que ahí sí el fenotipo te lo va a decir, porque como AMC es impredecible, o sea, tú tienes, ahí el AMC, es que el AMC en Pseudomonas no es como los enterobacterales, en que cuando yo tengo un enterobacter, un citrobacter y una serratia, yo tengo 40% de probabilidad que durante un tratamiento me va a hacer de represión si uso una cefalosporina. Entonces ese es el problema. En el estudio de Chao y Kay, lo que ellos demostraron es que si yo tengo una bacteremia, una neumonía y tengo un enterobacter, y a pesar de que sea sensible a las cefalosporinas, cuando yo doy una cefalosporina de infección severa, 40% de las veces durante el tratamiento me hace la represión con falla terapéutica. En ese caso, yo debo preferir cefepime si no tengo ertapenem, si tengo una infección severa, ertapenem, y si no, un meropenem. Ahora, en Pseudomonas es impredecible, porque eso lo puede hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Dosis alta, idealmente infusión prolongada.
del antibiótico que tenga la concentración inhibitoria mínima más bajita. Pero ojo, más bajita es que acuérdense que las clases cambian los mix. Entonces, por ejemplo, un mix de cipro de 2 es muy alto para cipro versus un mix de 8 de cefepime que probablemente todavía te queda 16, ¿sí? Y confío mucho más porque puedo subir la dosis y dar una infusión prolongada. Entonces, escojan el antibiótico que esté más lejos del punto de corte. Por ejemplo, si yo tengo un piptazo de 6, espectacular. Si tengo un meropenem de 2, estaría perfecto, ¿sí? Escojan cualquier antibiótico de dosis alta e infusión prolongada. O sea, si en Pseudomonas nunca te confíes, trata de escoger el antibiótico que tenga el mismo bajito con respecto a su propio punto de corte de esa familia y utilízalo en dosis altas e infusión prolongada. Perfecto. El doctor Leonardo nos pregunta qué opinas de las publicaciones del uso de ceftolosano tazobactam asociado a fosfomicina en pseudomonas aeruginosa de difícil tratamiento cuando hay una carbapenemasa, pues sabiendo que no es el ceftolosano tazobactam activo contra estas carbapenemasas. Pues yo la verdad no lo utilizaría, sinceramente. Yo pienso que en ese caso preferiría ceftazidime avibactam. Yo creo que ceftalozone no ha sido probado en estudios aleatorizados. Fosfomicina es un antibiótico que in vitro ha mostrado buena sensibilidad, pero los mismos de la IDS dicen que tiene actividad impredecible. O sea, siempre se ha utilizado. De hecho, los americanos no tienen experiencia porque hasta hace muy poquito no tenían fosfomicina endovenosa. La que más experiencia han tenido son los europeos, especialmente los griegos, pero en enterobacterales, recientemente en Pseudomonas aeruginosa, pero no ha sido un antibiótico utilizado nunca en monoterapia por el riesgo de mutaciones y de resistencia. Entonces, tú no puedes confiar solamente en el antibiótico sabiendo que ceftalozone lo van a hidrolizar. Entonces te quedarías casi como monoterapia y tú no deberías de utilizar monoterapia con fosfomicina desde ningún punto de vista, ¿sí? Entonces yo preferiría pasarme otro antibiótico que sé que tiene mayor estabilidad frente a la carbapenemasa. Ok, perfecto. Aquí el doctor Iván Rodríguez nos comparte un antibiograma. ¿Me permites? Te lo voy a leer. Es una muestra de abdomen, de un líquido abdominal, una pseudomonas aeruginosa. MIC a la micacina menor a 1, sensible. Astrionan, cefepime, ceftazidima, imipenem, meropenem, ceftazima avibactam, ceftolosano tazobactam, todos son resistentes. Y un MIC a cipro en 1 intermedio. ¿Qué hago? Le doy la bendición. Sí. Yo creo que es una metaloenzima, porque tengo básicamente todas las betalactámicos resistentes, cefta-avil resistente, pero tiene una metaloenzima Sí. con astronam. ¿Qué haría yo? Si yo puedo ensayo astronam con ceftazidime avibactam, full dosis. Si no lo tengo, hago una combinación, pues, yo sigo pensando que le va mejor con ceftazidime avibactam astronam que con polimixina fosfomicina. Yo confío más en ceftazidime avibactam más astronam que con fosfomicina polimixina, porque es que son dos antibióticos que yo no sé realmente si polimixina me va a funcionar o no. El problema de la polimixina es que ni siquiera sale testeada. Tengo una probabilidad de que si es resistente, pero si es sensible, tengo un 30% de que sea un falso sensible. Y me quedaría solamente con fosfomicina, que también tiene problemas en el tamizaje. Ahora, ahí si tú me dices, venga, ¿y usted le haría ceftazidime astronam y algo más? De pronto. Si es una infección severa, de pronto. Ahí sí la ciencia pasa a un segundo lugar y ahí te quedarías con el paciente al frente y la severidad del paciente si yo entraría con una tercera droga. Que sería poli o fofo, cualquiera de las dos, dependiendo del sitio de la infección. Perfecto. Y ya la última pregunta de Diana también tiene que ver con métodos diagnósticos. Lo primero es, ¿qué tan confiable es el método automatizado para reportar producción de carbapenemasas? Y el BITEC, con esos errores diagnósticos frente a bacilos no fermentadores, pregunta ella qué podemos hacer.
Y ya No, con el esto, problema, doctor, que podemos dar. el problema es que no, los métodos automatizados no te reportan carbapenemasas, solamente te sacan fenotipos sugestivos de carbapenemasas. Más bien te volteo la pregunta y el gran peligro es que cuando tú tienes una carbapenemasa, recuerda que hay un porcentaje que te dice test de Ble positivo. Y entonces ahí es donde tú necesitas un laboratorio que mire y diga test de Ble positivo, pero tiene los carbapenem resistentes. Eso no es una Ble. Y eso es básicamente una carbapenemasa. Y en ese momento, instantáneamente, tienen que hacerle una carba-NP a ese. Y si es positivo, bloquear todas las cefalosporinas, bloquear todos los carbapenems. Por favor, tamicen ceftazidima y bactan, ceftalozone, tazobactam en forma sistemática y reporten de acuerdo a ese tamizaje. Y por eso yo vuelvo a insistir, los hospitales piensan que los métodos, bueno, al menos flujo lateral es menos costoso, utilícelo. ¿Cuánto vale un día de tratamiento de ceftalozone, ceftazidime o de combinación? Eso vale plata. Y si usted se equivoca y hace 3 días de un tratamiento que no es efectivo, eso vale mucho más que una prueba de flujo lateral o un PCR que le va a ayudar a definir exactamente la enzima y si hay corresistencia. Acuérdense lo que mostró el doctor Germán Esparza. O sea, la corresistencia en Colombia después del COVID, bueno, después no, todavía tenemos COVID, pero después de la pandemia ha aumentado en una forma dramática. Es muy importante saber si tenemos corresistencia y la única forma es con métodos moleculares o al menos con un flujo lateral. Perfecto. Bueno, yo creo que aquí podemos dar por finalizado muchos comentarios positivos, la gente muy contenta, pero ya tenemos que descansar todos, cenar, la doctora María Virginia tiene que cenar. Así que María Virginia, muchas gracias, siempre es un gusto verte, escucharte, que nos cuentes todas estas experiencias, lo nuevo que hay en Pseudomonas y por qué sigue siendo esa gran pesadilla para todos nosotros. Y ya vimos todos los conceptos interesantes, nuevos que podemos implementar y aplicar en nuestras clínicas y hospitales. Ya para el 22 de septiembre vamos a hablar de carbapenemasa porque esta historia continúa con el doctor Federico Pérez y lo va a moderar la doctora María Virginia Villegas. Te dejo, María Virginia, para que hagas el cierre de la charla, agradeciéndole a Jamie, a Sonia, a María Cristina por todo el apoyo logístico. Sí, muchas gracias a todos por la asistencia. Sé que es difícil en las noches, pero excelente verlos, bueno, sentirlos, porque ahí están. José, gracias por la convocatoria. Y nos vemos con Federico Pérez, que es excelente, y seguiremos hablando de carbapenemasas, que sigue siendo una pesadilla sin fin, al igual que Pseudomonas aeruginosa. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Chao, chao. Pasen buenas noches, mil gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos, que descansen. Gracias, igual. Chao, Sonia. Chao, Jamie. Gracias. Hasta mañana, doctor, que descanse. Muchas gracias. Bueno, muy bien.